con una excusa que a nadie convence. A nadie convence. Secuestro, lamentable secuestro de 2 soldados, pero ¿cómo se justifica toda esta agresión, todo ese fascismo, esa ira desatada contra un pueblo inocente? Bombardeos, ¿cuántos niños murieron? Hace unas horas estaba leyendo un comunicado de organizaciones internacionales de derechos humanos donde hablan de genocidio, y yo creo que ha ocurrido un genocidio. Ha ocurrido un genocidio. Creo que deberían ser llevados a tribunales internacionales los responsables en Israel por este genocidio. Eso debería terminarse en el mundo, estas actitudes fascistas. Bueno, Israel critica mucho a Hitler, nosotros también, pero han hecho algo parecido, qué sé yo, si peor que lo que hacían los nazis contra medio mundo. Eso es fascismo. Al pan, pan y al vino, vino. Lo que hacemos es un llamado de reflexión, ¿no?, al pueblo de Israel y a los pueblos del mundo para que no permitan a sus gobiernos. Ningún pueblo debería apoyar a gobiernos que hagan estas cosas como la que ha hecho Israel. Ningún pueblo del mundo, ningún ser humano consciente en este mundo debería quedarse callado. Vaya pues nuestra solidaridad y nuestra condena, como lo hemos hecho muy enérgica ante estos hechos.